Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Que es un ejemplo de periodismo lo que está haciendo el diario El Fil. En un ratito nada más vamos a escuchar el episodio del podcast que el diario El Fil está produciendo justamente sobre el verano del 76, donde enmarca todo, lo describe con minuciosidad periodística lo sucedido. El responsable de esa producción es Raúl Dirty Ortiz, con quien ya estamos en conversación. Muy buenos días, Dirty. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad, recontra felicitaciones por esta producción. Es una producción primero valiente, es decir, que mete las manos ahí, mete el dedo donde yo, por ejemplo, acabo de decir, durante años dije, mejor con esto no nos metamos. Entonces, antes que nada, valiente y además minuciosa y entretenida y ágil. Es realmente un ejemplo de periodismo. Dirty, ¿cómo surgió la idea de hacer el podcast y en particular de ocuparse del verano del 76? Bueno, ante todo, muchas gracias por los elogios. La verdad ha sido un trabajo intenso, hay de un equipo de gente del diario. Y bueno, la idea surge precisamente en las vacaciones, en enero. Uno, más allá de que esté de vacaciones, no puede con el genio periodístico y empecé a pensar la posibilidad de hacer este podcast. El diario se había planteado, por supuesto, ya los diarios no son estrictamente diarios, sino que además son plataformas con contenidos audiovisuales, y el diario se había planteado en determinado momento hacer podcast. No lo estaba haciendo cuando yo lo propuse, dije, bueno, si quieren yo me hago cargo de por lo menos tirar la primera piedra, y bueno, se cumplían los 50 años del golpe, era un momento propicio para revisar lo que era aquella época. Si bien yo era muy chico en aquel entonces, estaba en los primeros años de secundario, algo recuerdo, era imposible permanecer ajeno a lo que estaba sucediendo, y me pareció que por ahí había sobreabundancia de información de lo que había pasado después del 24 de marzo, pero que faltaba bastante de información sobre lo que había pasado antes. Y bueno, muchos de los testimonios de historiadores y de testigos de aquella época en el podcast señalan la caída de Obregón Cano y Atilio López, el golpe de Navarro, el Navarrazo, en febrero del 74, como el anticipo de lo que iba a pasar en marzo del 76 en el país. Y siempre se dice que Córdoba las cosas pasan antes, y en ese caso fue así. 2 años antes ya empezó la represión ilegal en Córdoba, motorizada por la intervención sobre todo del brigadier Lacabane, pero a partir de ese momento empezaron a funcionar grupos de tareas y grupos paramilitares, parapoliciales, que llevaban adelante prácticas que después lamentablemente se iban a hacer comunes y que iban a estar en manos ya del Estado y no de grupos ilegales, ¿no? Así que esa fue la iniciativa, y mi idea era reconstruir la época no solo desde la perspectiva política, social, sino también la perspectiva cultural, toda la cuestión turística de ese verano, Carlos Paz, las obras de teatro que había, el fútbol, talleres viajando a Zaire en una gira inédita, todo ese contexto que ayuda también a que uno se ponga, sobre todo para aquellos que no atravesaron ese momento porque no habían nacido, para que se ponga en contexto, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Y cuáles eran los antecedentes de lo que iba a pasar a partir del 24 de marzo? Bueno, son 6 episodios y vamos recorriendo quincena a quincena desde el 1 de enero hasta el 24 de marzo.
Vamos a invitar, por supuesto, no solo que vamos a escuchar un ratito el que alude directamente a nuestra ciudad, sino que vamos a recomendarles que los escuchen todos, porque hay un trabajo muy minucioso que recoge los testimonios de protagonistas, de simples testigos, de historiadores. ¿Cómo fuiste estructurando este trabajo? ¿Partiste desde los diarios, partiste desde los libros de historia? Bueno, siempre me interesó, más allá de que me he dedicado al periodismo cultural durante más de 40 años, pero siempre me interesó, por supuesto, la historia y la historia de Córdoba, más aún. Así que sobre el tema bibliográfico ya tenía todo bastante en la cabeza, ¿viste? Pero volver a los diarios, al diario Córdoba, al diario Los Principios, al diario La Voz del Interior, de aquel momento, fue muy fuerte porque fue como revivir aquello que yo había presenciado en la ñata contra el vidrio, ¿no? Por suerte no me tocó vivir en carne propia lo que fueron los secuestros, las desapariciones. En mi familia no se registró ninguna, pero bueno, el momento violento, violencia de todo tipo que se vivía en ese entonces, por supuesto que me llegó, y ver reflejado en los diarios esos acontecimientos hace como que veas todo en tiempo real, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo los diarios iban informando y cómo a medida que se acercaba el 24 de marzo iban desinformando, porque se cambiaba la manera de encarar las noticias. Ya no se hablaba tanto de asesinato de dirigentes gremiales o sindicales, sino que ya se empezaba a utilizar cada vez más la palabra extremistas, como si eso justificara asesinatos o desapariciones. Y bueno, la estructura la armé cronológica, porque me pareció que era también la manera de ir llegando, ir generando el suspenso y el clima que iba a derivar en el 24 de marzo. Y bueno, los testimonios los empecé a elegir a partir de los contactos que se podían establecer, de los nombres que aparecían mencionados en los diarios. Tomé a algunos historiadores, a César Cach, a Tito Dómina, como los referentes que me iban estructurando el relato, y la gente, los sobrevivientes de aquella época, deportistas, gente de la cultura, dirigentes gremiales actuales, por ejemplo la decana de la Facultad de Arte, Ana Mojaded, que en aquel momento era estudiante de cine, el mismo Negro Álvarez, que en aquel momento tenía un dúo, el dúo argentino, que lo ha reflotado últimamente, y que bueno, tenían un repertorio comprometido que hacía que sufrieran la censura y la persecución. Antes de la dictadura ya eso se daba. Bueno, de todo un poco, digamos. La idea es que fuera bastante surtido el repertorio de testimonios para poder reconstruir la época, para hacer una reconstrucción de época desde el audio. Estamos sobresaturados de imágenes, de archivos actuales, de inteligencia artificial. Bueno, la idea era reconstruirlo desde el audio, que sabemos muy bien quienes hemos trabajado en radio, que despierta la imaginación del oyente y hace que el oyente complete la imagen de lo que le está sugiriendo el sonido, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco la idea de cómo estructurar este podcast. Dirty, recientemente con motivo del 24 de marzo hubo entrevistas a Cacho Coronel, que fue el último intendente de Córdoba, Sí. Era el intendente en el momento del golpe. Y en una entrevista me fasciné con el personaje y empecé a seguirlo, y en un momento le escuché relatar que él como intendente, que por otro lado se la tenían jurado tanto la derecha como la izquierda, tanto Menéndez como los montoneros lo tenían condenado a muerte, o sea, era un personaje absolutamente insospechable de ser de izquierda. Y en un momento él tenía problemas con la patronal, con FETAP, que le sacaba a ómnibus de las calles, le resentía de esa manera el servicio, la gente se enojaba más. Entonces un día lo citó a su despacho y dijo: devuelvan los ómnibus. No, bueno, todos presos. Entró el jefe de policía y se los llevó todos presos.
una cosa que hoy es absolutamente inimaginable. Para mí fue como ver una radiografía de esos años, de ver cómo las formas violentas, las formas hoy absolutamente inaceptables, eran, bueno, a lo sumo una jugada un poquito arriesgada, pero nada más que eso. ¿Hubo para vos una fotografía como esa? Algo de lo que viste dijiste, wow, esto es la imagen de ese verano del 76. Sí, yo creo que las imágenes son el contraste, porque yo lo que hago hincapié es en que mucha gente, quizás la mayoría de la gente, seguía con su vida habitual, iba al cine, iba al teatro, veía televisión, hablo de los programas que se veían en aquel momento, entonces es como que se naturalizaba esa violencia, y la violencia aparecía reflejada en los diarios y en los noticieros de televisión como algo de todos los días, pero no estamos hablando de la violencia como la vivimos lamentablemente hoy, con asaltos, con tiroteos o con represión a manifestaciones populares, etcétera, sino una violencia ya encarnizada que tenía que ver con ataques de la guerrilla, por supuesto, y con una represión feroz que en ese momento estaba encarnada por el Comando Libertadores de América y la D2 como órganos que estaban funcionando paralelos al Estado y que se encargaban del trabajo sucio, que era asesinar, secuestrar, torturar a militantes populares y en muchos casos a familiares de esos militantes y a gente común que no tenía una militancia tan arraigada, pero que servía como escarmiento, ¿no? O sea, la idea era escarmentar para que la gente no se prendiera en esa, para que abandonara tareas solidarias y para que estuviera a resguardo, se pusiera a resguardo, porque cualquiera era pasible de ser secuestrado y asesinado. Creo que el hecho que ocurre la aparición de los cadáveres ahí acribillados en el talar de Mendiolaza, que es creo que el 12-13 de febrero del 76, es un hecho representativo de lo que eran esos días, ¿no? Porque imagínate, aparecían 3 cadáveres acribillados y en las crónicas del diario no se hablaba de que quién había sido, o sea, simplemente se daba la información, en ese momento no se identificaba a las víctimas, después se identificaron con nombre y apellido y se supo que eran militantes de la Juventud Peronista, pero todavía permanecía en la oscuridad la autoría de esos asesinatos. Y eran militantes que habían sido secuestrados unos días antes y que luego de estar cautivos habían sido llevados ahí a ese lugar, que en esa época era un descampado, o sea que apenas era una ruta abandonada que iba desde la ruta Río Ceballos hasta Mendiolaza, y que fue aprovechado el lugar en la madrugada para cometer esos asesinatos, que después hubo testigos de gente que vivía en las cercanías y que escuchó los disparos y se pudo precisar más o menos a qué hora y cómo había sido el hecho, ¿no? Así que eso es muy representativo de la manera en que se manejaba con total impunidad esta gente que cometió esos asesinatos. Sí, exactamente, y la manera en la que se naturalizó desde todos los ámbitos, y nosotros tenemos relatos de viejos trabajadores de Mendiolaza, del momento en el que se limpió el talar de Mendiolaza, y dicen, bueno, fuimos y le dijimos al que era el intendente, hay ahí cuerpos que... Y nos dijo, no, sigan. Por supuesto que eso nosotros no podemos documentarlo, no podemos reproducirlo exactamente, pero que quede claro, nuestra tierra no estuvo ajena y nuestros ciudadanos, nuestros vecinos tampoco lo estuvieron, ni en un sentido ni en otro, y en el sentido en el que vos lo decís. Lo que me pareció delicioso es el testimonio de Raúl Ceballos, de Doña Rosa, relatando, acá en Carlos Paz hay pocas obras, pero
No pasa nada, me pareció divino, divino, divino. Dirty, felicitaciones una vez más por este trabajo, te mando un abrazo muy, muy grande y el agradecimiento porque en particular en este momento en que nuestra ciudad está ahí siendo, pareciese objeto de una operación de laboratorio del negacionismo, aparezca tu voz. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Gabriela, un abrazo grande y también agradecimiento a vos porque a tu manera has colaborado con la realización del podcast, así que también muchas gracias por eso. Dirty Ortiz, en las mañanitas de Mendiolaza, y ahora sí los invitamos a escuchar, es el capítulo 3, Acribillados sin nombres, está en Spotify, verano del 76, Diario Alfil, así se llama el podcast, y dentro de eso el capítulo 3 habla de lo ocurrido aquí en Mendiolaza. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.